3 martes aparte del de hoy. Como decía, 7, 14 y 28, así que ya lo planteó Julieta, ya saben que justo me estaban preguntando, creo que fue la clase pasada que varios me preguntaban, así que... Ajedrez. Lo de ajedrez. Perdón, Bueno, el muy bien. 21, Sí, una pregunta, ¿el 21 no habría clase entonces? no, ese día no puedo yo, simplemente, yo Ah, ok, 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 no tengo gracias, posibilidad, así que nada más que gracias, eso. gracias, Bueno, gracias. de nada, Rosa. Bueno, les cuento un poco qué vamos a trabajar, digamos, en el día de hoy. Está relacionado un poco con lo que vimos la clase anterior, que estuvimos viendo, digamos, una partida de Kasparov con Spassky, y en ese caso una de las cosas que observábamos era los recursos que tenía el ex campeón mundial Spassky cuando ya de algún modo había sido superado por el joven Kasparov, tanto en el nivel que tenían previo a la partida como durante la partida, y pese a eso termina ganando la partida. Y vamos a ahondar un poco en eso, yéndonos más atrás todavía al joven Spassky, digamos, un jugador cuando tenía 16, 17 años, jugando el campeonato soviético con un jugador, en ese caso el jugador, digamos, de mayor edad era Yuri Averbach, un jugador que tuvo mucho que ver, digamos, en la teoría de los finales, en muchas cosas muy interesantes dentro del ajedrez, así es un gran jugador. Juegan en el campeonato soviético y vamos a ver algunos, la partida es muy larga, así que muchos momentos los vamos a pasar un poco rápido y nos vamos a detener en 4 o 5 momentos claves que van a ser interesantes para observar, para verlos detenidamente, y el resto por ahí yo les comento un poco. Ustedes si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto, nos detenemos algún ratito, pero como la partida tiene 73 jugadas, bueno, obviamente no nos podemos detener jugada por jugada porque no nos va a dar el tiempo, digamos, ¿no? Pero vamos allá mismo, comparto pantalla y empezamos a estudiar la partida. Bueno, lo que vamos a ver acá es un peón dama. Si bien empieza como una apertura inglesa, enseguida vamos a una línea normal del peón dama. Ustedes saben que el negro jugando caballo F6 y G6 puede estar encarando dos defensas distintas. Supongamos que el blanco hubiera jugado acá D4, podemos tratar de jugar la India de Rey jugando alfil G7 o la Grunfeld jugando D5. El fianqueto, caballo F6 y G6, combinado con la jugada D5 de las negras, se constituye en la defensa Grunfeld contra el peón dama. Por eso algunos jugadores, cuando no quieren enfrentar la defensa Grunfeld, empiezan como apertura inglesa y cuando llega este momento juegan primero E4. Entonces, por supuesto, no hay D5. Cuando juega el negro D6 o alfil G7, ahora hacen D4. Es un sistema conocido como inglesa anti-Grunfeld, porque efectivamente el blanco, partiendo desde la apertura inglesa, pretende, si el negro juega los desarrollos con caballo F6, G6 y todo eso, pasar a un peón dama, solo que evitando una de las defensas del peón dama, que es la defensa Grunfeld. Bueno, sigue entonces como una defensa india de rey. Este sistema que usan las blancas con los 3 peones, si el blanco lo completa con un caballo en F3, suele conocerse como variante clásica de la India de Rey, los 2 caballos, el alfil N2, la forma más habitual de enfrentar la India de Rey. Y cuando lo juegan con el alfil N2 y el alfil en G5, tiene un nombre particular que llega hasta nuestros días. Hoy en día la variante se llama sistema Averbach, precisamente por el jugador que aquí lleva a las blancas y que está jugando su propio sistema, el sistema Averbach. Poner el alfil en E2 y el alfil en G5. Voy a explicar brevemente, esto va a ser una de las cosas que me gustaría mostrarles, que si el blanco juega caballo F3 en esta posición, y después quisiera poner el alfil en G5 más adelante, por ejemplo contra caballo BD2, que es una de las jugadas posibles de caballo BD7, alfil G5, las negras pueden avanzar sus peones del flanco rey destinados a comer este alfil con la jugada caballo H5. Cambian el caballo por el alfil y eso termina resultando muchas veces en una buena posición para las negras.
cuando se juega el sistema Averbach, esto no es por un rato posible, porque el caballo no puede ir a H5 porque me controla el alfil de E2. Y entonces, la idea de alfil G5 combinada con alfil E2 es poner el alfil en G5, pero que no venga el caballo a comerme ese alfil. Bueno, esa es la idea del sistema. Spassky reacciona con C5, lo cual está bien. Juega la dama A5. ¿Qué amenazan las negras ahora? Es decir, si jugara de nuevo el negro, ¿qué jugaría? Caballo por peón. Caballo por E4. Amenazan caballo por E4, que generaría, además de ganar el peón, una presión enorme en C3. También Guillermo dice correctamente caballo por peón. Bueno, hay diferentes formas de defenderse, pero Averbach elige volver con el alfil a D2 para a su vez molestar a la dama negra. Spassky juega A6, Averbach controla con A4, y Spassky hace una jugada que no es del todo correcta, que es E5. En este tipo de posiciones, poner el peón en E5 cerrando el alfil, por supuesto que se puede jugar en la variante clásica de la India de rey, por ejemplo, pero cuando el blanco todavía no definió ni el enroque corto ni el caballo en F3, a veces puede resultar un poco prematuro esto, y las blancas tener posibilidad de lanzar un ataque en el flanco rey, que es lo que van a hacer. Jugaron G4, caballo E8, H4, y ahora vino una reacción de las negras con la jugada de C5. Es como una contradicción, dice Carlos. Sí, de algún modo, el alfil que queda cerrado, es verdad. Bueno, viene la jugada F5 de las negras y el blanco juega H5 tratando de abrir toda la posición. Sigue F4, G5, ya vamos a ver después algunos detalles digamos, posicionales y de evaluación que son interesantes. Dama de 8, ya vemos acá un poco errático el juego de Spassky. Alfil G4, una idea interesante de cambiar estos alfiles, ya que el alfil de G4 es el alfil de casillas blancas que choca contra los peones, que están peones centrales, por eso prefiere cambiarlo. Caballo C7, se cambian alfiles y caballo F3. Bueno, en nuestros días, a diferencia de cuando se jugó esta partida en el año 1956, tenemos una forma de evaluar nosotros cómo es, digamos, esta posición de modo bastante objetivo, que son los números de la computadora que nos ofrecen una evaluación que, para describirlos un poco con más detalle, otras veces hemos hablado de esto, pero nunca lo describí con mucho detalle, se puede decir que hasta 0,30 de ventaja de uno de los dos bandos se considera igualdad. Entre 0,30 y 0,70 se considera leve ventaja del bando que sea el que lleva este número. Entre 0,70 y 1,60 se considera clara ventaja. Y a partir de 1,60 hacia arriba se considera ventaja decisiva. Les hago esta acotación respecto de la computadora, primero porque ya últimamente hemos usado la computadora en más de una ocasión. Hoy en día me parece que es muy útil mostrar algunas cosas de la computadora. Y después porque yo les voy a preguntar cuál es en este momento la ventaja blanca. Digo ventaja blanca porque yo ya les avisé que el negro jugó un poco raro, que no es lo adecuado, y entonces voy a partir de la base de que lo que ustedes me vayan a decir es la ventaja blanca. El número que me pongan es de ventaja blanca. Puede ser 0,10, puede ser 0,30, lo que sea, lo que a ustedes les parezca. Recuerden que entre 0 y 0,30 todavía es igualdad, o sea, se considera una pequeña ventajita, pero tan mínima que todavía da igualdad. Entre 0,30 y 0,70 leve ventaja, entre 0,70 y 1,60 clara ventaja, y más de 1,60 ventaja decisiva. La partida, según la computadora correctamente jugada, ya está definida. Carlos dice que hay poco desarrollo del negro. Es verdad, es incómoda la posición del negro. Bueno, quienes quieran animarse en el chat me ponen un número. El número de ventaja de las blancas. A ver qué dicen, a ver qué opinan sobre la ventaja actual de las blancas. Ya más o menos les describí qué significado tienen. Si ustedes prefieren no poner un número
y prefieren decirme clara ventaja, ventaja decisiva, leve ventaja, también es válido. A ver, Alberto Conde dice 0,7, coincide con Carlos. Claudio dice leve ventaja, que estaría más o menos. Larisa 0,6, exactamente. O sea que estamos hablando todos de leve ventaja. Guillermo, leve ventaja. Julio ahí dice clara ventaja, 1. Eduardo 0,7, que también está entre leve y clara. Juan, leve ventaja. Ok. Bueno, ya tenemos bastantes que opinaron sobre el tema. Yo les voy a poner ahora la evaluación de la computadora y vamos a charlar un poco de esto, porque eso va a tener que ver con elegir la jugada de las negras. O sea, algunas veces uno tiene que pensar de un modo distinto de acuerdo a la evaluación de la computadora. Después ya les voy a explicar por qué es evidente que Spassky en buena medida ya percibía una evaluación parecida a la de la computadora, jugando la partida, sin que las computadoras existieran. Pero tenía humanamente un concepto parecido. Lo primero que hacemos es poner la computadora, que mientras les sigo hablando va empezando a evaluar, siempre hay que dejarla un minuto y medio, y de a poco empezamos a ver que sorprendentemente la computadora no cree que la posición es un poco mejor para el blanco. Veo ciertas caras de asombro en algunos de ustedes, en los que me aparecen en este momento, que miran como, ¿cómo puede ser esto? Más de 2 puntos, ventaja decisiva, pero ¿qué pasa en la posición? Bueno, el punto importante es que no pasa nada. O sea, no es que, no vi que ahora me están por comer una torre. No pasa nada de eso. Son evaluaciones posicionales. La computadora considera que las negras no pueden hacer nada y que las blancas tienen todo el juego por delante y que prácticamente no se puede mover el negro, no tiene forma de coordinar bien sus piezas. Por eso da una ventaja decisiva que si la dejamos más tiempo va a llegar a 2,80. La computadora va a terminar llegando a 2,80 en la mejor variante negra. Y si jugara otra cosa, más ventaja todavía. Salgo de acá. Spassky no hace ahora la mejor jugada según la computadora. Pero quiero avisar algo, explicar algo, que es muy importante para entender cómo comprender adecuadamente algunas cosas de la computadora. Si la computadora a mí me da 2,80 con una jugada, y 3 puntos con otra, y 3 puntos 40 con otra, o 3,20, la verdad es que es lo mismo jugar una u otra. Y ya no importa la evaluación objetiva, porque objetivamente, obviamente, la posición es ganadora para el blanco según la computadora. Y entonces importa mucho más lo humano, que es ¿con qué jugada lo complico más? ¿Qué jugada negra le dificulta más las cosas a las blancas? Porque el delante no tiene Spassky a una computadora, tiene un humano que es uno de los mejores jugadores del mundo, están jugando el campeonato soviético y Averbach es uno de los candidatos a ganarlo, y busca el negro complicar las cosas. Dama E8, dice Carlos. Trato de defender el punto de G6. Bueno, vamos a seguir probando jugadas, sabiendo un contragolpe por el flanco dama, aparte. Y buscar algún B5 tal vez, puede ser. Lo que pasa es que B5 se dificulta mucho porque cuando me cambien me van a cambiar torres y me sacan el caballo que defiende el peón y me lo van a comer. No, pero antes de tomar el peón, como la torre. Sí, o ellos. No, es que no podés, porque te comen con A, cuando comes con A te toma el otro sí, primero, sí, digamos. Sí. Bueno, entonces, esto es parte de la evaluación de la computadora y parte de la evaluación de Spassky, que se da cuenta, ya van a ver por qué incluso cuando veamos la jugada, Spassky evidentemente coincidía con la computadora. Él ya se dio cuenta jugando de lo grave que era su posición. Pero bueno, por ahora seguimos buscando. Dama E8, dijo Carlos. Sugieran jugadas para las negras, hasta que lleguemos a la jugada de Spassky. Vamos probando distintas opciones. A ver, veamos en el chat, tenemos caballo de 7 que dice Juan, que sería una jugada razonable. Julio dijo algo que no entendí bien. ¿Julio? ¿Llegaste a decir algo o no? Parece que no. Bueno, a ver qué más en el chat. Vamos a poner dama G4. Dama G4. Sí, dama G4. Héctor dice lo mismo, dama G4. Seguramente a dama G4 el blanco haría dama E2 en roque largo y atacaría con las torres. Tampoco es la jugada de Spassky. A5 dice Larisa, tratando de cerrar todo el flanco dama. Sería una idea tratar de cerrar todo. A5, me detengo un segundo en lo que dice Larisa, que es, por ejemplo, estaría muy justificado si el blanco decidiera
quisiera jugar H6. Es una jugada que parece bastante lógica, porque H6 manda el alfil a H8 y el alfil no sale más. Pero si después de eso el negro juega A5, se está cerrando todo el tablero. Y quizás, por más que el blanco tenga ventaja, no la puede aprovechar porque está tan cerrado. José Antonio, ¿cómo va? Muy bien. No hay problema por la demora. Es para evaluar. Perdón, B5, Julio. B5 también se podría evaluar. B5. Bueno, B5, romper, nos harían A por B, nos cambian torres. Probablemente ahí sí nos juegan H6 para que ese alfil no juegue nunca más en H8 y ahí nos comen de caballo. Y el blanco va a maniobrar con un peón de ventaja más una pieza. El peón de ventaja ya no hace que la posición ya no se va a cerrar del todo porque el blanco la va a abrir en el momento adecuado con P4 y no tiene por dónde hacer contrajuego. De todas formas, es interesante, todas las ideas que me van diciendo son ideas lógicas, algunas sacar el caballo como de 7. El problema es el alfil. El problema es el alfil, más que los caballos tampoco juegan mucho. El caballo de C7, miremoslo, ¿a dónde puede ir? A E8. Y desde E8, ¿a dónde puede ir? A C7. Y nada más. Puede ir C7, E8, C7, no puede hacer más nada. Bueno, el otro caballo que parezca que puede salir por acá. Bueno, seguimos buscando la jugada de paz. ¿Cuál Torre juego? F7. Torre F7, Torre. otra jugada posible, tratar de reacomodar, tampoco fue la jugada de espacio. ¿Qué más? ¿Y G por H5? G por H5, dice Héctor, y es razonable, porque a uno no le gusta abrir ahí, pero dice, bueno, por ahí, en este caso me convenga, aunque sea tomar el peón y ver cómo se acomoda él, pero tampoco fue la jugada de espacio. No hay acá una jugada que uno pueda decir, esta es la mejor jugada, porque como dije, generalmente yo me baso en la computadora, y acá es lo mismo. 280 con una, 290 con otra, es lo mismo, la verdad. No hay ninguna diferencia importante. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Y tiene que poner en juego a las piezas, están muy inactivas Peón las 5. H6. H6 dice María Graciela. H6, otra idea de, bueno, tratar de, aunque parece desesperada, tratar de abrir ahí, pero esto terminaría más rápido todavía, Eduardo. Peón 5A, pero se le mete el otro caballo, para darle juego al caballo. Ya le había dicho Larissa, es una jugada para tratar de cerrar. No, pero yo para darle juego al caballo de 2, Bueno, de 7C. entiendo. Bueno, Larissa ahí dice DC4, C4 es acá, Larissa, no sé bien qué jugada querés decir. Yo decía, Dama G4, debe ser G4, supongo. Que quisiste poner dama G4, esa ya la dijeron. Dama G4, ahí está Larissa. Sí, ya la dijeron, decíamos que por ahí dama E2, enroquetar y atacar con las torres. ¿Qué más, Julio? no, yo decía mover la torre para empezar a movilizar el alfil. Tratar de hacer torre E8, alfil F8, bueno, tampoco esa fue la jugada de Spassky. ¿Qué más? A ver, parece difícil, encontrarla. Caballo D7, rey F7, tampoco. Siguen Dama viendo E1. todos. Perdón, Héctor. Dama E1. Dama E8. E1. Dama E8, acá. E8. Disculpe, dama E8. Dama E8, sí, ya la dijeron, no, tampoco es dama D7, dice María Graciela. Y bueno, ya vamos diciendo las jugadas que faltan, porque ya van quedando pocas, o sea que vayan diciendo las que no se dijeron hasta ahora y van probando, a ver cuándo llegamos. Esto les aclaro, pasa en todos los niveles que yo haya mostrado esta partida, con todos los grupos que yo haya mostrado, no hay uno con lo que no pase esto. Es más, después les voy a comentar una anécdota cuando se jugó la partida que pasó en el tablero mural en que pusieron la jugada del negro. Ya después les voy a comentar una anécdota que es muy graciosa. Veamos, a ver. Una pregunta, Sergio. Juan, ¿Hay algún sacrificio? Sí, hay un sacrificio y Juan lo acaba de decir. Sacrifica con caballo C6. Exactamente, caballo C6. Bueno, ahora vamos a entender la idea y la voy a comentar un poco. Pero el punto sería el siguiente. Primero, les cuento la anécdota del tablero mural. En aquella época se jugaba el campeonato soviético, esto era durante el campeonato soviético, había tableros murales que por supuesto no eran como los tableros electrónicos de ahora que
uno juega en el tablero y en todas partes del mundo en internet al mismo tiempo se reproduce la Iba jugada, sino que ahí iba el simplemente polígono. iba el muralista, claro, iba, miraba qué jugada se había hecho, anotaba y la reproducía en el tablero mural. Y había espectadores, en la Unión Soviética el ajedrez era un deporte muy importante, con lo cual había una sala llena de espectadores, que cuando vieron que el muralista puso el caballo en C6, le hacían gestos de que se había equivocado, porque cada tanto, por supuesto, pasaba que el que pasaba en el tablero mural cometía un error, veía una jugada y transcribía otra por error, se confundía. Y le trataban de decir que el caballo debía estar en D7, le señalaban que el caballo no estaba ahí. El muralista fue a la partida, volvió a ver la partida y les hacía gesto de sí, jugó acá, jugó caballo C6. Y bueno, efectivamente esta fue la jugada. Ahora vamos a entender la idea. Vamos a tomar el caballo, así fue la partida, y yo les pregunto si se les ocurren ahora algunas ideas para las negras que antes no estaban. Señálenme si hay una buena posición de una pieza, una diagonal, una columna disponible, un avance de peón que ahora sea más probable, lo que ustedes me quieran decir que ahora se habilitó para las negras que hasta recién no estaban. Vamos a ver en el chat. Llevar el Torre de caballo. 1. El peón a D5, dice Carlos. Una idea es que el peón alguna vez vaya a D5. Perfecto, muy bien. Pero primero para preparar torre de 1. Torre de 8. No, Sí, torre se de puede, 8. sí. Por ahora estamos viendo solo ideas. José Luis me dice caballo E6 para caballo D4, que es una idea Sí. muy interesante. Ahora aparece un punto fuerte. Claudio me dice torre B8 y ocupar la columna B. También me mencionan Guillermo dama E6, pero esa casilla es más para el caballo. Pero bueno, tenemos tres ideas distintas que son aceptables. El caballo llegando a D4. La torre ocupando la columna B y probablemente con más tiempo el peón a D. Muy bien. ¿Esto es suficiente compensación por una pieza? Por supuesto que no. Pero pongamos la computadora para ver cuánto evalúa, para tener una idea. La computadora no daba esta jugada. La daba como en séptimo, en octavo lugar. Si yo lo pongo, aparece como 7, 8 lugares avanzados. Pero lo que estamos viendo es, pero evalúa parecido. Porque la verdad es que 280, 340 es más o menos lo mismo. O sea que, si yo tengo 280 abajo y no me puedo mover, o tengo 340 abajo y sí me puedo mover y tengo planes, sí, prefiero esto. Y la verdad es que hay otra cosa muy interesante que es Spassky sí evaluó como la computadora, o muy parecido, porque si no, no entrega una pieza de esta manera. Él se dio cuenta de que la posición estaba perdida. Si él no se da cuenta de que la posición está perdida, hace una jugada más normal, hace caballo de 7, hace dama de 8, no sé, G por H5 de última si quiere moverse un poco más. Pero lo que él, digamos, tiene que darse cuenta en esta posición es evidentemente que está tan mal que le justifica hacer algo como esto. Muy bien. Vemos acá, el negro estaba casi en subspan, dice Guillermo, y sí, estaba casi inmóvil, no puede hacer nada. Ahora resulta que puede. Uno de los detalles es que Spassky no va a perder la partida. Probablemente, si hubiera perdido la partida, no hubiera llegado hasta nuestros días como algo tan interesante, porque uno hubiera dicho, bueno, está bien, ok, jugó sus mejores chances, pero perdió igual, entonces bueno. Pero no perdió, eso es lo importante. Está jugando el campeonato soviético con un gran jugador, quedó en una posición perdida y sacrificando esta pieza no perdió. Y no solo no perdió, en un momento llegó a quedar ganado. Después se le escapó. Bueno, vamos ahora, como les decía, a avanzar bastante hacia otra posición. Caballo H4, dama E8, peón por, dama G4, todas jugadas normales y que mantienen la ventaja, incluso hasta cierto punto le incrementan porque el blanco va a tener un momento ganador. Bueno, el negro ya pone la torre presionando B, juega el caballo a D1, que no es una mala idea porque sostiene el peón, y mientras el negro pasa el caballo, el blanco pasa una torre por A3, ahora que dejó la tercera fila libre, y va a ir a H3 para atacar. Así que el blanco además jugó bien, ¿eh? No es que cometió un error grave ni nada. Caballo D4, torre H3, dama F7, alfil C3, torre 8, torre H2, dama por C4, y luego de caballo por G6, las negras juegan torre E6, y este va a ser el único momento en que Auerbach tenía una variante completamente ganadora. No es fácil. Este es otro momento que nos vamos a detener a analizar. Piensen para las blancas ahora
y traten de encontrar una forma de ganar que la computadora ahí sí da +5, +6. Cuando llega a esa posición, realmente la da completamente ganadora. Este es el único momento en donde Average pudo haber definido la partida y se va a ver, cuando ustedes vean la variante y todo, cómo era realmente difícil y cómo, bueno, Spassky jugó bien sus cartas, porque fíjense que acá ya llegó. El caballo llegó a D4, la dama entró en C4, la torre está en la columna B, tiene contrajuego, es cierto, está perdido. Si el otro hubiera jugado perfecto, ganaba. Torre H8, dice Carlos. Muy bien, analicemos torre H8. Torre H8, sí. Alfil por H8, correcto, está de acuerdo Eduardo. Alfil por H8, díganme cómo sigue la variante. Carlos, Eduardo u otro. Torre por alfil jaque. Torre por alfil jaque. Rey G7. Torre por torre. Y torre por torre. Muy bien, entonces tenemos que la variante que pareciera ser ganadora para el blanco es torre jaque, me comen, como con la torre, se va el rey y me comen la torre. El problema es que ahí hay una jugada de las negras que me crea muchas preocupaciones. Yo todavía no voy a adelantar si esa jugada del negro gana o Sí, F3. F3, dice Juan. Claro. Exactamente. Entonces analicemos. Torre jaque, alfil por, torre por jaque, sí. rey G7, torre por B8, F3. ¿Qué juego ahí con blanco? Fíjense que Spassky tenía programado un contrajuego realmente importante, porque viene F3 y me están dando mate N2. Sí. ¿Qué pasa ahí? Caballo por peón. Caballo por peón, nada, me dan el caballo por E5. No, caballo F4. Caballo F4, y si me comen E por F4, Alfil por caballo. ahora, antes, después, ¿cuándo? No, ahora, para después está amenazando allí. Y El Para rey hacer todo está lo acá. mismo, pero después. Claro, el rey está acá, amenaza meterse con la dama. Claro, el tema es que alfil por caballo ahora, en ya este es dama de momento, dos mate. es lo que se jugó en la partida y el negro jugó torre por caballo. Y si el alfil por caballo es cuando llegó todo ese F3, dama de 2 es mate. Por eso digo, el alfil por caballo hay que ver en qué momento es. Pero hay un momento en que el alfil por caballo va, porque Carlos sugirió caballo F4 y yo le dije E por F4. ¿Puede el blanco ahí jugar alfil por caballo o hay mate? Recuerden bien la posición de todas las piezas. Les paso de nuevo la variante por las dudas. Torre jaque, alfil por, torre por, rey G7, torre por B8, F3, caballo F4, E por F4, alfil por D4. La pregunta es, ¿puedo hacer dama E2 mate o no? Sé que son muchas jugadas avanzadas, pero se puede. Si quieren repaso, todo. No, alfil por caballo jaque. Sí, dice Guillermo, y Juan dice después torre 4, pero Carlos mientras está diciendo lo correcto, que es alfil por caballo. En esa posición es jaque. Entonces, caballo F4 llega justo a impedir el mate y cuando me comen el caballo hago alfil por caballo jaque y cuando me comen el alfil puedo comer el peón de C3 que ya no está defendido. Bueno, la única variante ganadora la voy a pasar y además van a ver que todavía seguiría un poco más, pero ya verla desde acá es demasiado, pero ya van a ver que todavía seguiría un poco más. El único momento en que Averbach tuvo una variante ganadora es este, y la variante ganadora empezaba con torre H8 jaque. Ahora la vamos a ver con detalle. Alfil por, torre por jaque, rey G7, torre por B8, cava F3, amenaza mate y parece medio imparable. Única, caballo F4. Defiende el mate, me como el caballo. Alfil por caballo jaque. Jaque, llega justo a tiempo. Peón por, dama por F3. Todavía acá seguía, dama C2 y ojo que me están entrando por E4. La dama me deja entrar y va a H5, jaque, rey D2. Si sigo con dama E1 jaque, rey se va a C1. No hay más jaques y la dama y la torre blanca me terminan dando mate. Pongo la computadora acá para que se vea.
ahora sí da 5 puntos de ventaja, bueno, termina perdiendo como mínimo la dama, nada, pierde todo. Bueno, muy bien, esta posición sí es completamente ganadora. Por supuesto, estamos hablando de a ver en qué número de jugadas estábamos, ya le digo cuántas jugadas son. Estaba en la 27 y esto es en la 35. Hay que ver 8 jugadas de un bando y del otro, todas perfectas, sin equivocarse en ninguna. Además, piensen ustedes que hay un punto muy importante que es, a Habermas no le avisan que tiene una variante ganadora, porque si le dicen, acá jugás y ganás, un jugador de esa naturaleza es probable que encuentre esta variante. Pero es muy probable que un jugador así, que no sabe que ahí gana, se detenga en el análisis de F3, dice, no, F3, y bueno, y no, y caballo F4 ni la mira porque se comen el caballo y no llega a ver todo eso. Entonces, Habermas cree que está bien y juega alfil por D4. De hecho, si el negro come el alfil, ahí sí gana todo lo anterior porque ya no está el caballo en D4. Entonces Spassky juega esto y Habermas juega dama F5 y parece que está todo bien, le está comiendo la torre. Dama E6. Spassky decide jugar un final con pieza de medio. Dama por dama, torre por dama y se va el alfil. ¿Qué chances pueden tener las negras acá? Tienen solamente un peón por un caballo. Sí, pero tienen mucho centro. ¿Se acuerdan de las ideas que eran la columna B, que está dominada por el negro? El caballo en D4, que casi le da mate al blanco. Tuvo el caballo en D4 ahí como una pieza muy importante. Y el peón que decíamos que podía ir a D5. Bueno, el peón llegó a D5. Y resulta que todas las ideas que Spassky, digamos, se le ocurrieron en torno a su jugada caballo C6, todas las está realizando. Y es cierto, sigue con el material de menos, pero la verdad es que no es tan fácil jugar esta posición con blanca. Se vienen los peones negros, el caballo blanco no tiene casilla, hay una presión en B2, y no es nada fácil la posición humanamente. Incluso a la computadora, vamos a verla, da ventaja, bastante ventaja todavía. Todavía sigue manteniendo, pero tampoco da ninguna variante concreta ganadora. Incluso bajó un poco la ventaja. ¿Se acuerdan que era 3 y pico? Sigue dando 2 y pico. No da ninguna variante nítida. Bueno, seguimos. Juega F3, torre B3, torre H3 y C4. Rey D2, torre G6 sobre el peón G, torre G1. Como ya les dije, avanzo un poco rápido porque no nos podemos detener en cada jugada, esta partida es muy larga. D4, alfil A5, alfil F8, empieza a jugar este alfil. Chao, mi amor. Torre G4, torre D6, rey C2, seguimos, torre B7, fíjense que la torre se fue a doblar con la otra, el dominio total de la columna B, que arrancó con la jugada caballo C6, alfil E1, C5, los peones, el blanco sigue presionando en el ala de rey, pero los peones negros también son bastante molestos, torre GH4, y cuando llegamos a este momento, después de alfil G7, hay que evitar la entrada de la torre, alfil A5, ya acá se fue fumando la ventaja blanca, habría que ver con mucho detalle cada jugada de la computadora que hubiera mantenido la ventaja, acá se le escapó, y hay un plan negro con el cual la computadora empieza a dar ya igualdad. A ver, ¿qué jugarían con negras acá? D3 jaque. D3 jaque me dice Héctor. D3 jaque tiene un problema que esta rey D2 me queda como bastante bloqueados los peones, a ver. D3 dice Claudio también. Sí, pero ahí rey D2 queda bastante bloqueado. Incluso puede ser rey C1 también manteniendo, pero rey D2 parece adecuada. Rey C1, rey C1. Claro, porque si el rey sale de ese lugar, al blanco le permitiría bajar la torre a H2 y liberar el caballo, que es la pieza que está totalmente esclavizada ahí defendiendo Además, otra cosa, B2, ¿no? cuando me hacen D3, el alfil va a poder venir a C3 y sostener bien este punto también. Es otra manera de mantener la posición correctamente. Bueno, a ver qué más. ¿Qué otra idea para el negro? El 3.
A ver, torre D7. Bueno, esto sería, pero tampoco a D3 va a amenazar mucho porque puedo poner el rey en D2 o un en C1 porque está el alfil. ¿Qué otra jugada, Vicente? No, dije mal. C3. C3. Correcto la jugada de Sí. Vicente. C3. Y hay que continuar después de B por C. ¿Cómo continuamos ahora? Y ahí veo un poco. Peón por no está, juega alfil por peón y ahí sí que se fuma mucho la presión negra. A ver qué otra idea hay. Hay dos ideas buenas. Una la que jugó Spassky y hay otra que también es buena. Torre B1. C4 que dice Juan es correcta. C4 la computadora la evalúa igual que la jugada de Claro, Spassky. C4, sí. Y la jugada de Spassky fue torre A3, que también es una jugada muy buena porque entra por la columna A veces le come el peón y le echa el alfil, después puede jugar C4. Bueno, increíblemente les voy a poner ahora la computadora para ver la evaluación, cómo fue cambiando. Les recuerdo que el blanco sigue teniendo un caballo de más y un caballo entero. No hay ni un peón por el caballo. Miren cómo fue cambiando la evaluación de la computadora. Ahora es el blanco el que está un poco peor y siempre que juegue bien, porque enseguida si hace un error ya se va a clara ventaja negra. Bueno, este es un momento muy interesante para ver cómo el dinamismo de Spassky, y de esto, digamos, veníamos de la clase anterior, en donde peleando por la iniciativa le termina ganando al joven Kasparov, aquí está, digamos, en una situación en la que estuvo muy mal en la apertura y eligió entregar una pieza entera por un peón nada más, por una compensación remota, por una idea que iba a evolucionar muy lentamente. Fíjense que la pieza la entrega en la jugada 16 y recién en la 42 de algún modo logra su objetivo, pero a partir de acá incluso va a obtener ventajas, por D, los peones negros son muy peligrosos, torre por F4, torre jaque, rey D3, torre B1 atacando el caballo, defiende con torre H1 y le come el peón A, rey C2, se va a la torre, juega E5 y aquí tenemos una nueva posición crítica. Tienen que pensar cuál es la mejor jugada negra. Spassky no logra acertar con la mejor jugada negra. Y bueno, a partir de aquí es al revés. De algún modo él desperdicia sus chances de ganar. Pudo haber ganado perfectamente esta partida. Ya tiene ventaja. Y sin embargo, peón de 3 jaque, dice Carlos. Y por supuesto nos preguntamos, ¿Spassky puede no haber visto peón de a D3 jaque y comer la torre de A4 a la de F4? Y la respuesta es no, no puede no haberlo visto. Es más, D3 jaque es lo que jugó. Y D3 jaque no es la jugada correcta. Increíblemente, uno dice, ¿pero cómo? Por eso esta partida es tan particular, porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, ahora pasó lo contrario. Spassky se entusiasmó con el material y es el blanco el que mantuvo una posición inferior, pero no tan grave, y logró empatar. En cambio, en este momento había una variante ganadora. En realidad dos. Hay dos jugadas de las negras que alcanzan para que la computadora nos dé ventaja decisiva. Bueno, todo esto es muy interesante porque la partida tiene mucho que ver, por supuesto, con lo humano, con los errores humanos, con la posibilidad de contrajuego que busca el humano, pero hoy en día tenemos la posibilidad de verificar todo esto con la computadora, hasta qué punto esto fue correcto, qué punto esto no. Bueno, aquí la computadora nos muestra que el D3 jaque, que parece una jugada obvia y que la hizo Spassky, no era la mejor jugada. Hay dos jugadas por lo menos que son mejores. Después lo vamos a ver. Alfil por peón no, ¿no? Alfil por peón es una de las jugadas, Eduardo, exactamente. Sí. Porque después amenaza, sí, amenaza ir para arriba con los... Exactamente. Ahora, hay una variante muy interesante, ya la vamos a ver. Torre B por alfil, dice Adriana, que creo que me dijo a la entrada que era José Luis, que figuraba como Adriana. Torre B por A5. Exactamente, esta es la jugada más directa, más ganadora, ya las vamos a ver después igual en la evaluación de la computadora, pero les quiero mostrar esta variante porque es muy bonita. Juega E6, se nos va el peón, cuidado, C4, E7. Ahora mi primera pregunta es, ¿puedo detener al peón? ¿Es válido detenerlo con la jugada torre E5? ¿Está bien esto para el negro o no? ¿Qué diría? No. No lo para. ¿Por Porque qué? hace torre H8 jaque
Tiene que tomar con alfil obligatorio y después torre F8 jaque. Bueno, hay rey G7 y si E8 torre por, ¿no? Que está bien, pero entregaste una torre antes de Sí, ganar la torre. sí, sí. A ver, pero es parecido, pero estás en la onda, Carlos. Ahí gana el blanco muy parecido. A ver cómo sería. Torre H8. No, no. A ver. Torre F8 jaque. Exacto, torre F8 jaque. Única Va con el comer. alfil y va con la otra torre. Y torre H8 jaque. Claro. Si rey G7, me come el alfil y me corona y me da mate Sí. enseguida con la dama de la torre. Entonces, si como, me corona y me da mate. Y pierdo. Pero no puede jugar rey 2, rey Y rey 7. 2, y rey 2. No, rey bueno, 7. Rey G7. Rey Sí. 7. Sí, Ah, pero te me toma hace- ahí. No, me te hace toma, esto, claro. No, no, no. dama no. y nada, gana dama enseguida. Bueno, muy bien. Out. Entonces no puedo jugar torre E5. Sin embargo, en esta posición Spassky hubiera ganado. Quizás lo mismo que le pasó en la otra posición a Averbach, calculó hasta acá, vio torre E5 y no le gustó, no sé, vio que perdía torre E5 y no le gustó la posición y ya dejó de calcular. Puede ser perfectamente. O bien simplemente creyó que comer la torre alcanzaba, ¿no? Con D3 jaque y torre por torre, que después vamos a volver para ver el análisis de la computadora, que es muy interesante. Bueno, ¿cómo ganan las Torre negras? A2 tendría que haber hecho. Torre Podría A2 ser jaque. torre A2. O más fácil D3 jaque primero. Y rey D2, y rey C1, torre jaque. A ver qué me pusieron en el chat. D3 jaque, exactamente, dice Guillermo, correcto. Rey, jaque de nuevo. No puedo volver a C1 por torre C2 jaque y a rey B1, torre A1 mate defendida por el alfil. Entonces tengo que ir a la columna E. No puedo ir a E3 porque torre 2 es mate. No hay caso. Y a esto simplemente torre Ahí le 2 da jaque. O más fácil, más contundente, torre torre con jaque esta y le come el peón, claro. torre jaque primero, torre 4 todavía puede hacer, torre jaque después, torre por torre jaque, rey, torre por E7 y por supuesto es una posición completamente ganadora con los peones, se viene C3, C2 y no se puede parar. Por supuesto, otra variante larguísima. Los jugadores no es que pueden todo el tiempo calcular la mejor. Esto lo ve la computadora. Vuelvo para mostrar la evaluación de cada una de las jugadas, que es muy interesante a partir de este momento. Muestro la evaluación de la computadora en este momento. Y como ven ustedes, vamos a ver, va a ir bajando de 3 jaques. Fíjense, alfil por E5 o torre B por A5. Torre B por A5 es la más ganadora. Da ventaja decisiva. Alfil por E5 casi 1.60, ya pasó a ventaja decisiva. Y D3 jaque 0.77. Sí, está mejor. 0.80, 0.90, incluso aunque llegue a un punto. Está mejor, debería ganar, pero es difícil. Y bueno, se defiende. Y como ven ustedes, miren, ahí bajó 0.70. Y bueno, en la práctica pasó esto. Se defendió y no perdió Averbach esa posición. Increíblemente, pero bueno, después de todo, Averbach también había quedado ganado en la apertura, tampoco merecía del todo perder esta partida, pero reconozcamos que Spassky, hubiera estado bueno que Spassky ganara la partida con caballo C6 entregando ese caballo y que pudiera imponerlo y de hecho había llegado a una posición ganadora. Bueno, en la partida sigue esto, voy a pasar rápido el final, también acá hay muchas jugadas por delante. El blanco ahora consigue un equivalente de lo que consiguió antes el negro, una cierta presión, mantiene la posición, los peones negros les cuesta avanzar, el negro lo que tiene es una calidad entera de ventaja, una torre a cambio de un caballo, pero le cuesta progresar, el blanco van a ver que, incluso acá comiéndole un peón, llega a una posición bastante activa con sus piezas, el caballo, se mantiene, fíjense que el blanco consigue una especie de posición de resistencia donde va y viene con el rey, no logra, el Spassky no logra algo mejor, le dan jaque ahora, por supuesto ya el rey no se puede mover porque se va a exponer si se pone en H8 en G7 a E6 jaque, juega alfil por caballo, torre por, y ojo con que se anulen los peones, porque una de las formas en los finales de llegar a posiciones de empate es que el bando que tiene ventaja material se quede sin peones, y en general se hace mucho más difícil, se necesita mucho más material de ventaja para ganar cuando no tengo peones. La posición, a ver si alguien sabe,
¿Cuál es la posición, digamos, la ventaja material que ustedes puedan considerar más importante, no en una posición específica, sino en general, que cuando no tengo peones no gana? ¿Qué piezas contra el rey solo no ganan? Los dos caballos. El Los dos caballo, caballos, exacto, claro. Carlos, exacto, exactamente. Los dos caballos contra el rey solo, uno tiene dos piezas de ventaja, dos caballos enteros y no gana porque no tiene peones. Bueno, acá se están por eliminar los peones y efectivamente ese va a terminar siendo el tema de tablas. Torre H7, torre jaque, rey, torre detrás del peón. Rey D7 le come el peón, ahora nos queda solo el peón A. Torre H6, rey D5. Fíjense que la posición del blanco es bastante, digamos, amenazante. Amenazante no es la palabra, pero es como domina mucho territorio, está muy en el centro del tablero. Vamos a ver qué dice la computadora en esta posición, a ver si da ventaja negra y cuánta ventaja da. Todavía da ventaja negra, da casi un punto, quiere decir que alguna maniobra todavía puede terminar de ganar la partida. A veces no, porque la computadora tiene un problema que es que las posiciones de resistencia las evalúa mal. No logra ver que una posición puede ser resistente y no se pueda ganar incluso con una gran ventaja material. Bueno, juega torre B6, alfil A5, y acá va a venir un momento curioso. ¿Qué les parece, cuál les parece que es una jugada que es buena en esta posición para las negras? Hay una jugada que es muy tentadora. Sí, torre B5, ¿no? Torre B5, ¿qué es lo que jugaron? Torre por torre, peón por torre. Y fíjense lo que jugaron las blancas ahora. E6 jaque. Sacrificaron también el peón que les queda. Y uno dice, no, bueno, pero no logré eliminar todos los peones. Le quedó un peón, porque si no le queda ningún peón, sabemos que torre contra alfil es empate. Pero acá, el negro todavía tiene un peón. Y ahora vemos la posición. Nos amenaza, obviamente, comer rey por peón, y ahí ya es empate. Entre jugadores de este nivel, muchas veces un final como torre contra alfil ni siquiera se sigue. Hay jugadores que lo siguen, pero no suelen ser la mayoría, digamos, ¿no? Torre E5, obviamente la jugada de Guillermo, torre E5 jaque, que es la jugada de la partida. Torre E5 jaque aquí. Y ahora, ¿dónde va el rey blanco? ¿Qué dice? Y va a B6. Va a B6, dice Eduardo, correctamente. Si el rey fuera B4, me hacen rey C6, después Claro, torre no, ahí jaque, pierde. me empiezan a echar, va el rey, por Ahí supuesto me va a pierde. ganar. Me va a costar el alfil, el peón B, tarde o temprano, y me van a dar mate de torre. Pero en vez de eso, el blanco juega rey B6. Y analicemos un poco esta posición. A ver, veamos. ¿Cómo tratamos de ganar con negras? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo nos acercamos con el rey negro al peón para defender? Y yo iría por atrás de la torre, dando toda la vuelta. Por atrás de la torre. Una idea interesante la de Carlos, porque dice, bueno, si hago rey D6 y después rey D5, me va a comer el peón ahí. Entonces voy por detrás de la torre. E6 dice Larisa, rey E6, exactamente. Vamos por aquí. Entonces me juegan alfil B4. Por supuesto, si paso por D5, me comen el peón y listo. Voy detrás de la torre, como dijo Carlos y como sugirió Larisa haciendo por E6. Alfil C5. Me están cubriendo el peón. Juego rey D5, rey E4, perdón. Rey por B5, y por más que el alfil está clavado, el rey no tiene un lugar donde amenazarlo que pase nada, así que nada, me juegan rey D5, no pasa nada, saco el alfil, no. Y tablas, la posición vuelve a ser tablas. Y como decía, entre estos jugadores, esas posiciones no se siguen, así que la partida termina con rey B6, en donde las negras ven que no van a poder impedir que les coman el peón, y la partida es tabla. Finalmente, llamémoslo así, se equilibró la fortuna, o bueno, no sé, el contrajuego de cada jugador, y Spassky, que había arrancado perdido y entregando una pieza, terminó llegando a una posición ganadora. Al final, con el material de ventaja, no pudo ganar y el adversario logró tablas, que después de todo es bastante justo para ambos, porque los dos jugaron muy bien sus cartas. Bueno, dejo de compartir, Muy bueno. les comento algo más. Bueno, quería mostrarles esta partida para complementar la anterior, donde Spassky mostró su estilo, digamos, de la lucha por la iniciativa con el joven Kasparov, donde logró ganar una partida en la que estaba muy mal, a base de
muy buen empuje, por supuesto jugadas creativas, ideas que no siempre pueden ser perfectas, pero que de todas formas incomodan al rival. Y esta partida es como el sumum de Spassky de lograr recursos, digamos, del jugador recursivo que encuentra posibilidades en cualquier situación. Casi le diría que esta es como la partida perfecta, ¿no? En donde además la jugada caballo C6 es una jugada casi imposible de encontrar. Esto no falla, ¿no? Hay posiciones muy difíciles en las cuales yo he mostrado partidas en las cuales hay una jugada sorprendentemente difícil y en general los que lo están mirando, alumnos, entrenados, lo que sea, no la encuentran. Ahora bien, en todas me ha pasado que hay alguno que la encuentra, o sea, en casi todas, bueno, pero siempre va a haber alguno de más nivel, no sé, que se le ocurre la idea, lo que sea, que la encuentra. Bueno, con caballo C6 todavía no apareció. No apareció quien me diga caballo C6 en las primeras, no le digo solo en la primera opción, en las primeras 2, 3, 4, nadie. Siempre sistemáticamente caballo C6 entra después de las 10 primeras opciones porque a nadie se le ocurre la idea, ¿no? Y fíjense que hay dos cosas a destacar en Spassky. La idea de caballo C6 y lo correcto de su evaluación. Porque todos nos sorprendimos, yo también, cuando vi que la computadora, cuando estaba mirando la partida, la computadora daba casi 3 puntos en esta posición. A mí me sorprendió enormemente, pero está claro que Spassky percibió algo de este tipo, porque si no, no hace una jugada tan arriesgada entregando una pieza por apenas un peón. Lo hizo porque se dio cuenta de que sus jugadas normales lo conducían a la derrota. Y esto realmente también es un mérito muy grande porque cuando uno mira la posición, la computadora se da cuenta de esto, pero uno mira y no le parece tan terrible. Evidentemente Spassky sí lo vio. Bueno, muy bien, alguna pregunta, comentario, lo que quieran. Perdón, Bueno, maestro, gracias María Graciela. no sé si vi, Antonio. no sé si vi mal en el logo de la partida. Me parece que dice 1956, ¿no? Sí, O sea, exacto, 56. año del campeonato soviético. Y Spassky tenía 19 años ahí. Sí, sí, muy joven, muy Es joven. muy joven, debía ser reciente campeón mundial juvenil, ¿no? Porque él fue campeón mundial después de Pagno, creo, Fue ¿no? de y Pano fue en el 53, así que probablemente, sí, sí. Así que debía estar con con todo el empuje, ¿no? Por supuesto, pero es interesante verlo a Spassky, ya que me decís la edad exacta. Yo sabía que era muy joven, pero no sabía exactamente, gracias Susana. Eh, que Spassky a los 19 años era así, y cuando vimos la partida con Kasparov en el año 83, ya tenía unos 45, digamos, no era un Sí, pero jugador igual, veterano, pero era un jugador, y seguía con el mismo seguía. empuje, incluso sobre un joven Kasparov, Kasparov era el que tenía 20 años, y él logra a través de esto, digamos, lo que vimos en la clase pasada. Muy interesante, porque Spassky a veces ha sido un jugador un poco subestimado en la historia del ajedrez, quizás porque su título mundial le duró solo 3 años, se lo gana Petrosian en el 79 y lo pierde con Fischer en el 72. Justo tiene, digamos, llamémosle así, la mala suerte de enfrentar al mejor Fischer de todos los tiempos, que digamos en ese periodo de 2 años, Fischer puede quizás ser el jugador considerado el mejor de la historia, porque son 2 años en los cuales en esos 2 años él gana cantidades de partidas increíbles. Es probable que muchos pueden defender que el mejor jugador de la historia sea Kasparov o Carlsen, sí, es verdad, porque tuvieron trayectorias mucho más largas que Fischer. Ahora bien, justo Spassky lo agarró en el mejor momento de Fischer, en un momento inatajable, digamos, algo así. Pero Spassky ganó 2 ciclos de candidatura. En esa época, ganar ciclos de candidatura quería decir ganarle todos los matches a todos los jugadores, ganar octavo de final, cuarto de final, semifinal y final a los jugadores que iban todos a pelear por el título mundial. Y lo hizo en el recorrido hasta el 66, donde pierde el match por el título mundial con Petrosian, y lo repite todo hacia el 69, donde llega otra vez a jugar con Petrosian y esta vez le gana. Ganar 2 ciclos de candidatura con esas condiciones tan exigentes realmente era una proeza. Spassky, obviamente, en los años 60 ha sido un jugador increíble, y lo fue de algún modo antes, lo estamos viendo en los 50, y lo fue bastante después en los 80. Así que realmente un jugador excepcional. Y no olvidemos otro detalle. Spassky hasta el momento del match famoso con Fischer, no había perdido nunca con Fischer. Sí, es verdad, y le había ganado, siempre le había ganado, como le ganó a notable. Mar del Plata, un Gambito Rey, ¿no? Sí, sí. Y después en alguna Olimpiada que se enfrentaron. Creo que es en la del 66 que le ganó también. Sí, sí, exactamente, sí. Una Grunfeld creo que fue. Un Spassky con Blanca, sí, muy bien.
Es correcto. Así que bueno, realmente una partida y un jugador para admirar. Bueno, muy bien, nos estaremos viendo. Sergio, ¿algún día podemos Estamos- analizar algún partido de tal? Sí, como no, si quieren, bueno, a pedido, me planteo para la próxima, les muestro una de tal, como no. Muy bien. Tal era táctico, ¿no? Sí, muy táctico. Es uno de los Táctico. mejores atacantes de todo el tiempo. Mirá, Guillermo se suma a tu pedido, Carlos. Tal, quieren tal. Muy bien, vamos Sí, a ver sí, una de tal la próxima. yo también, ¿eh? Bueno, bárbaro, José Antonio, estamos con tal. Bueno, nos vemos. Que tengan buena Dentro. semana. Buena semana, chao. Buena semana. Martes. Chao.